Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Inge Carlos. Y bueno, en el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cómo hallar las medidas de dispersión para un conjunto de datos no agrupados. Entonces, vamos a la solución. Tenemos nuestro problema, el cual dice, durante 15 días se registraron las temperaturas presentadas en un pueblo en cierta hora determinada. Los datos recolectados son, y ahí tenemos las diferentes temperaturas, 15 en total. Y bueno, ¿cómo vamos a resolver este problemita? O más bien, ¿cómo vamos a hallar las medidas de dispersión? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seguir unos pasos y como siempre vamos a mostrar qué conceptos debemos manejar. Primer paso, vamos a agrupar esos datos, es decir, ese conjunto de datos no agrupados, vamos a tabularlos o vamos a colocarlos en una tablita de frecuencias. Luego vamos a determinar esas medidas de dispersión, primero el rango y luego vamos a hallar la media, porque con la media la vamos a utilizar para hallar las medidas de dispersión. Y pues qué conceptos debemos manejar, cómo agrupar datos y por ende pues también las medidas de dispersión. Entonces vamos a la solución de nuestro problema. Vamos a crear, como les decía, una tabla para agrupar los datos donde vamos a colocar en la primera columna las observaciones, que son las temperaturas medidas en grados centígrados, y las vamos a simbolizar como X sub I. Entonces ahí podemos observar, tenemos distintos datos, vamos a mostrarlos acá. Tenemos que la temperatura menor es 8 grados, entonces vamos a colocar 8, luego tenemos 9, luego tenemos 10, luego tenemos 11, luego tenemos 12, luego tenemos 13, no tenemos, entonces tenemos 14 y por último tenemos una temperatura de 15. Entonces con esas observaciones ya identificamos, ordenamos en forma ascendente de menor a mayor y luego vamos a hallar las frecuencias absolutas, es decir, el número de veces que se repite cada observación. Entonces vamos a observar, por ejemplo, para la temperatura 8, ¿cuántas veces se repite? Ahí vemos que se repite una sola vez, por eso la frecuencia absoluta vale 1. Seguimos, 9 grados, temperatura de 9, ¿cuántas veces se repite? Vemos que una sola vez, por ende la frecuencia absoluta vale 1. Continuamos con la temperatura de 10, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4 y 5 veces, es decir que la frecuencia para esta observación es 5. Así sucesivamente vamos con la temperatura 11 que tenemos 2, temperatura 12 que tenemos 1, 2 y 3, temperatura 14, 1 y 2 repeticiones y por último la temperatura 15 tenemos una sola observación para 15 grados. Entonces ahí ya tenemos las frecuencias, es decir, el número de veces que se repite cada observación. Hacemos la sumatoria de ellos y eso me va a dar 15. ¿Por qué 15? Porque se registraron 15 días, 15 temperaturas. Ese siempre es el valor del total de observaciones, la sumatoria de las frecuencias absolutas. Luego entonces, con esos datos, con esas dos columnas, de hecho con la primera, ya podemos hallar la primera medida de dispersión, que es el rango. ¿Y cómo vamos a determinar el rango? El rango no es más que el dato mayor menos el dato menor. En este caso el dato mayor es la temperatura de 15 grados y el dato menor es la temperatura de 8. Entonces vamos a restar 15 menos 8, por lo tanto el rango va a ser igual a 7. ¿Listo? Así como lo tenemos ahí, muy sencillo, esa es la primera medida de dispersión, el rango. Entonces, continuamos, vamos a hallar nuestra segunda medida. Bueno, como les decía, antes debemos determinar la media aritmética o también conocida como promedio. Para hallar la media aritmética necesitamos la sumatoria de los x sub i por f sub i entre el número de datos que ya sabemos que es 15, 15 observaciones, 15 temperaturas. Entonces voy a crear una nueva columna llamada xi por fi para hallarla y hacer la sumatoria y poder tener este valor que vamos a colocar acá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a determinar xi por fi? Pues vamos a multiplicar xi, que es esta columna, por fi, que es esta columna. Entonces, 8 por 1 me va a dar 8 y así sucesivamente 9 por 1 9, 10 por 5 50, 11 por 2 22, 12 por 3 36, 14 por 2 28, 15 por 1 15.
Sumamos todas estas observaciones y nos va a dar un total de 168. Ese es el valor que vamos a colocar acá arriba. ¿Por qué? Porque dice sumatoria de xy por fi y por eso hallamos esta columna. Entonces vamos a dividir sumatoria de xy por fi 168 entre n, que es el número de observaciones, que son 15. Eso me va a dar el promedio o media aritmética y me da 11,2. ¿Para qué hallamos la media aritmética? Porque las medidas de dispersión son qué tan dispersas se encuentran los datos respecto a la media. Entonces, por esa razón, incluso en las fórmulas las vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente medida de dispersión, que es la desviación media, la cual vamos a representar de esta manera. Y vamos a utilizar la sumatoria de los x sub i menos los x promedio en valor absoluto por la frecuencia absoluta sobre el número de observaciones, que ya sabemos que es 15. Por esa razón voy a crear una nueva columna llamada x sub i menos x promedio por f sub i. Mírenla acá. Y la sumatoria pues me va a dar este valor que vamos a colocar en el numerador. Entonces vamos a hallar x sub i para la primera observación sería 8 menos la media, que es 11,2 dentro de valor absoluto, y multiplicamos por fi. Acá se los muestro en la calculadora. xy es 8 menos la media, que es 11,2, y multiplicamos por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 1. Aquí nos da negativo en la calculadora. Razón: como es entre valor absoluto, nosotros lo vamos a tomar positivo, porque aquí este valor me da negativo, pero está dentro de valor absoluto, por eso nosotros en la tabla lo registramos positivo. ¿Listo? De la misma manera hacemos la siguiente. Lo único que vamos a cambiar es su x sub i, cambia la observación, entonces sería x sub i 9 menos la media, que sería 11,2, miremosla acá, por la frecuencia, que en este caso también sería 1. Eso me da negativo, ya sabemos que lo tomamos positivo porque está dentro de valor absoluto. Valor absoluto es un número negativo, es el mismo número positivo, en este caso sería 2,2, y de la misma manera vamos a seguir hallando los mismos datos. Ahí les mostré los dos primeros y vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Hacemos la sumatoria de toda esta columna y esto me va a dar un total de 23,6. Es decir, que la sumatoria de los x y menos los x promedio entre valor absoluto por las frecuencias absolutas me va a dar 23,6. Entonces ya puedo hallar la desviación media como 23,6 entre el número de observaciones, que en este caso es 15, y por lo tanto la desviación media me va a dar un valor de 1,57. Y ya determinamos rango y desviación media. Vamos entonces con otra variable, otra medida de dispersión, como lo es la varianza. Aquí vamos a utilizar la letra S. ¿Por qué? Porque estamos tomando una muestra, estamos tomando o representando una muestra. Si trabajáramos con toda la población, utilizaríamos la letra griega sigma. En algunos casos, en algunos videos van a ver que se utiliza la letra griega sigma. Nosotros vamos a utilizar la letra S porque es una muestra. Entonces, ¿qué nos dice la varianza? La varianza nos dice que es la sumatoria de los x sub i al cuadrado por fi entre el número de observaciones menos la media elevada al cuadrado. Por esa razón, creo mi última columna, que va a ser x sub i al cuadrado por fi, para sumar todos los datos de esa columna y obtener este valor de acá. Entonces vamos a mostrar cómo lo vamos a hallar. Aquí les muestro la calculadora. X sub i al cuadrado, x sub i en este caso sería 8 elevado al cuadrado por 1, que es la frecuencia. Entonces 8 al cuadrado 64 por 1, 64. De la misma manera ya haremos los otros. 9 al cuadrado 81 por 1, 81, y así sucesivamente. Por eso vamos a mostrar acá 64, 81, 500, 242, 432, 392, 225. Sumamos todos estos valores y eso me va a dar 1936, que es el valor que tenemos acá, sumatoria de los xy al cuadrado por fi. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a 1936 entre n, que vale 15, menos la media. ¿Cuánto vale la media? 11,2 elevado al cuadrado. Todo esto a la calculadora y eso me va a dar un valor de 3,63. Ese es el valor de la varianza. Si ya obtengo la varianza, ya voy a poder hallar la desviación típica. ¿Por qué? Es muy fácil hallarla. Solamente vamos a obtener la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si ya tengo la varianza, obtener la desviación típica, simplemente sacamos la raíz cuadrada.
¿Y qué me dice entonces? Que la raíz cuadrada de la varianza, que es 3,63, me va a dar que la desviación típica es 1,91. Ese es el valor de la desviación típica. Y con ese valor de la desviación típica vamos a poder hallar nuestra última medida de dispersión, la cual va a ser el coeficiente de variación. ¿Qué me dice el coeficiente de variación? Que es la desviación típica entre la media. Por lo tanto, eso va a ser igual. Desviación típica 1,91 entre la media, que es 11,2. Eso me va a dar que el coeficiente de variación es igual a 0,17. Si quiero expresar ese valor en porcentaje, pues multiplicamos eso por el 100% y eso entonces me va a dar que el coeficiente de variación es igual al 17%. ¿Qué significa esto? En algunos textos, el coeficiente de variación, si es menor al 20%, se considera que hay una variación baja. Si es menor al 25%, en otros textos también se dice que es baja. Entonces vamos a generalizar y en este caso vamos a decir que la variabilidad es relativamente baja, pues baja. ¿Listo? Ese es el video, espero les haya gustado, que puedan suscribirse al canal, que le den like y que puedan comentar. Muchas gracias.